¿Alguna vez se ha visto en esa situación que quieres mejorar en algo y por más que lo intentas, no hay forma, no avanzo? ¿Alguien se ha visto en esa situación? Bueno, pues me alegra porque somos muchos los que estamos en esa situación. Es muy común que queremos mejorar en algo y no sabemos cómo. Porque por más que lo intentamos, por más que practicamos, nos damos cuenta de que no evolucionamos. No soy un experto en esto de lo que voy a hablar, pero lo que sí soy es una persona con un altísimo compromiso con mi desarrollo personal. Desde hace ya años me encanta explorar e investigar nuevas formas y nuevas maneras de alcanzar el mayor potencial posible. Y hace unos meses tuve la enorme suerte de que me recomendó un amigo un libro que me ha ayudado muchísimo a mejorar en ciertas facetas que no conocía. El libro se llama Número 1 en español, o Peak en inglés, es de Anders Ericsson, y habla sobre las claves de la práctica deliberada. Me gustaría que durante el seminario, a todos los que realmente les pueda interesar este contenido, pues por supuesto tomen notas, creo que tiene un altísimo valor, y por supuesto que me interrumpan para preguntar lo que quieran. Habrá cosas que les pueda contestar y otras que no. Como he dicho, no soy un experto en la materia, pero les voy a hablar desde la experiencia, no de la persona que ha leído el libro, sino de la persona que ha leído el libro y lo ha puesto en práctica. Porque uno de los problemas principales que tenemos en la educación habitualmente es que nos alimentamos de muchísimo conocimiento, pero luego no ponemos en práctica. Y no es lo mismo saber cómo se hace una paella que saber hacer una paella. Entonces, yo les recomiendo, aparte de poder tomar notas, que si realmente tienen interés en mejorar en vuestras destrezas en ciertas cosas, experimentéis. Experimentéis con esto que he hablado, que voy a hablar, que voy a contar. No deis nada por válido, sino directamente verificarlo, falsarlo y veréis si realmente les funciona y construyáis a partir de ahí. Quería empezar con una pregunta. ¿El genio nace o se hace? ¿Quién cree que el genio nace? ¿Quién cree que el genio se hace? Nos vamos a remontar a 250 años atrás y vamos a mirar un ejemplo de uno de los grandes genios que nos ha dado la humanidad, Wolfgang Amadeus Mozart. Todos seguramente lo conocemos, y si no lo conocemos, este es un músico que desde muy temprana edad sorprendió a todo el mundo por su precocidad a la hora de tocar diferentes instrumentos con un nivel de maestría absolutamente impresionante. Era lo que llamaríamos, pues eso, un genio de la naturaleza. Desde muy pequeñito parecía algo inconcebible. Estamos hablando además de algo hace 250 años. Bien, Mozart además tenía una habilidad conocida como el oído absoluto. El oído absoluto es la habilidad para diferenciar inmediatamente cualquier tono musical emitido por un instrumento musical, incluso si no se trata de un instrumento musical. Por ejemplo, sonido de una campana o un estornudo. Esto es un talento que tienen 1 de cada 10.000 músicos profesionales, con lo cual estamos hablando de algo muy raro. Pues bien, hay músicos como por ejemplo Beethoven, que también tenían ese oído absoluto, pero hay otros músicos como Brahms, por ejemplo, que no lo tenían. Frank Sinatra tenía oído absoluto, pero Miles Davis no tenía oído absoluto. Tampoco lo tenía Stravinsky, por poner algunos ejemplos. Durante 200 años se veía este talento como algo innato que tenían los músicos, con lo que nacían, y en las últimas décadas se ha empezado a poner en tela de juicio todo esto. El primer indicio nació
cuando se dieron cuenta de que la mayoría de las personas que tenían oído absoluto habían empezado su formación musical a muy temprana edad. Claro, esto era una contradicción con lo que es un talento innato. Si es innato, no puede ser que se dé esta casualidad. Había otra segunda causa que hacía pensar que esto no era exactamente así, y es que se veía que el oído absoluto era más predominante en personas cuyas lenguas fueran tonales. Por ejemplo, el chino mandarín, el vietnamita, idiomas más bien asiáticos. Con lo cual estábamos ante una discrepancia que hacían pensar otra cosa. Pues bien, en 2014 la revista científica Psychology of Music realiza un experimento en la escuela musical Ichionaki de Tokio, a través de una psicóloga, Ayako Sakakibara, junta a un grupo de 24 niños de 2 a 6 años y los pone a estudiar, a entrenarse durante breves minutos diarios nada más, a aprenderse las tres notas de 14 acordes tocados con el piano. Simplemente de 14 acordes tocados con el piano, diferenciar las 3 notas de cada acorde. De esos, con solo unos minutos al día, se concluyó este experimento al año y medio. Al año y medio los 24 niños eran capaces de distinguir las notas de esos 14 acordes. Hubo niños que consiguieron acabar el experimento poco antes de un año y otros que tardaron ese año y medio. Pero lo asombroso no fue eso. Lo asombroso fue que todos esos niños desarrollaron el oído absoluto. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? ¿Se nace o se hace? Porque todos tenemos un potencial enorme para expandir. Nuestro cerebro es como cualquier músculo, como cuando vas al gimnasio y trabajas un músculo. El músculo, al poner más peso del que corresponde, el músculo se hace más grande, se hace más fuerte y cada vez puedes coger más peso. Con el cerebro ocurre exactamente lo mismo. Hay infinidad de experimentos que demuestran que se generan infinidad de nuevas conexiones neuronales y nuestro cerebro además crece con todo ello. Por tanto, yo les invito a que dejemos de vivir en lo suficientemente aceptable. Intentemos acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos. Porque yo me he dado cuenta con todo esto que no se trata de alcanzar nuestro potencial, se trata de crear nuestro potencial. Y dicha esta pequeña introducción, que es fundamental para que entendamos un poco todo lo que viene, podríamos decir que nuestro potencial, esto sería una asíntota, viene a ser, si esto es rendimiento y esto es tiempo, en cualquier destreza tenderá hacia la asíntota, pero nunca se tocará. ¿Eso quiere decir que tenemos límites? Claro que los tenemos, pero hay que explorarlos, porque no los conocemos, no nos engañemos. Porque lo que Mozart hace 200 años era evidente, que era una auténtica genialidad, nos hemos dado cuenta que se puede entrenar. Muy bien. ¿Podemos preguntar? Por supuesto. No me queda claro entonces por qué Miles Davis estaría a las mismas horas que Mozart tocando, nunca llegó a tener el oído. Lo vas a entender al final del seminario, porque a lo mejor su manera de aprender la música no fue a través de la práctica deliberada, por ejemplo. Lo que vamos a ver hoy es los diferentes tipos de práctica que existen y por qué unos funcionan y otros pueden funcionar o no. Existen 3 tipos de práctica, así a bote pronto. La primera sería la práctica ingenua. ¿Qué es la práctica ingenua? Pues mira, por ejemplo, estamos en la autoescuela, estamos practicando para sacarnos nuestro carnet de conducir y para ello utilizamos una serie de técnicas, nos preocupamos del volante, los indicadores, el retrovisor, la palanca de cambios, lo tenemos todo controlado y vamos desarrollando a base de prácticas, vamos desarrollando
nuestra capacidad. Llega un día que nos examinamos y bingo, hemos aprobado. A partir de ese día empieza nuestra práctica ingenua, que es, ya nos hemos sacado el carnet, ya no tengo que prestar tanta atención como prestaba cuando tenía al pesado del examinador detrás o a mi profesor al lado, y ya empiezas a conducir y van pasando los meses y llega un momento que para ti cambiar de marcha, poner indicadores, conducir en definitiva se hace totalmente automático. ¿Y qué ocurre cuando se hace automático? Pues que nuestras habilidades se deterioran. Es así de sencillo. Está demostrado que cuando no ponemos atención plena y conciencia en el desarrollo de una tarea, nuestras habilidades, y se hace de manera automática, nuestras habilidades se van deteriorando gradualmente, llevándonos a adquirir vicios, a hacer las cosas de una manera menos eficiente. Por tanto, hago una pregunta: ¿la práctica hace maestro? ¿Sí? Pues yo, después de esta explicación, diría: la práctica no hace maestro. Es la práctica adecuada la que hace maestro. Porque si practico algo de manera errónea una y otra vez, cada vez me va a ser más difícil salir de ese bucle erróneo. Por tanto, es fundamental saber si estoy o no estoy haciendo una práctica correcta. Luego tenemos una segunda práctica, que es la práctica intencional. Aquí ya la cosa cambia. Con la práctica intencional ya estamos hablando en una práctica de calidad. Y la práctica intencional tiene una serie de características. La primera es que tienes que tener unos objetivos claros y medibles. ¿Y qué son objetivos claros y medibles? Yo no sé si les ha pasado, bueno, es obvio que cuando no sabemos a dónde queremos ir, difícilmente lleguemos, a lo mejor llegamos, pero seguramente demos más vueltas que un tonto. ¿No les ha pasado nunca? Yo que el otro día lo recordaba, estaba cenando con amigos y durante la cena dijimos, bueno, cuando acabemos de cenar nos vamos a tomar unas copas por aquí cerca. Vale, perfecto. Acabamos de cenar, nos levantamos y nos fuimos a tomar unas copas. ¿A dónde? Bueno, íbamos caminando por la calle, íbamos hablando. No, este sitio pues tampoco está muy bien. No, vamos al otro. Nos tiramos media hora para ver a qué sitio íbamos. Pero además de tirarnos media hora perdiendo el tiempo, íbamos caminando con ese caminar que parece que no caminas, que estás así, que no sé qué, y de repente salta uno, oye, pero ¿sabemos a dónde vamos? ¿Le ha pasado eso a alguien? Es un clásico. Si no sabes a dónde vas, es imposible llegar. Sin embargo, si estás cenando y uno dice, oye, cuando acabemos de cenar, ¿por qué no nos tomamos la copa pan en tal sitio? Inmediatamente cualquiera sale y va a tiro hecho y no pierdes ni un segundo, simplemente porque tienes claro a dónde vas. Por tanto, lo primero para querer mejorar en algo es tener claro qué quiero mejorar y cómo voy a medirlo para poder mejorar. Lo segundo fundamental, ya lo hemos dicho antes, es una de las cosas que diferencia la práctica ingenua de la intencional: plena conciencia. Plena conciencia. No sirve de nada estar haciendo algo 1000 veces si realmente no vamos a prestar atención. Y yo voy a hablar aquí de un ejemplo, cuando leí este libro, de cómo me cambió con esto. Y lo explico. A mí me encanta correr, corro carreras además de larga distancia, y para el que no sepa o no haya corrido nunca, cuando preparamos carreras, siempre en nuestro plan de entrenamiento hay días que son de alta intensidad, series a mucha velocidad y demás, y hay días que son siempre al día siguiente o el día antes de estos entrenamientos de alta intensidad, que son entrenos regenerativos, digamos, que haces a lo mejor más kilómetros pero a ritmos más suaves. Yo toda la vida, cuando me tocaban esos entrenamientos, me dedicaba a fluir. Disfrutaba como un enano porque además mola muchísimo, pero me limitaba a fluir, me limitaba a pensar en cosas mías personales, profesionales, a evadirme. Era una gozada. Pero claro,
estaba desperdiciando parte de esos entrenamientos. A raíz de esto, me he dedicado esos días también a tomar conciencia plena de dónde piso, cómo tengo el centro de gravedad, cómo respiro, cómo llevo los hombros, la cabeza, si voy erguido. Ostras, he notado una diferencia abismal, pero abismal. Y simplemente estaba metiendo kilómetros que para las piernas ya va muy bien, pero ahora le he metido un plus en otro tipo de cosas que antes no contaba con ellas. Y todo fue a raíz de decir, bueno, si hay días que yo no estoy con plena atención, vamos a ver qué puedo sacar de aquí. Por tanto, siempre que estés entrenando, plena atención, porque lo harás muchísimo mejor con toda seguridad. Otra cosa fundamental, el feedback. Pero hay dos tipos de feedback, el interno y el externo. El interno, pues, volviendo al ejemplo que he puesto de correr, pues el interno es cómo son mis sensaciones, cómo son mis pulsaciones, que es un dato totalmente objetivo, los ritmos a los que puedo ir, cómo me siento al día siguiente de un entrenamiento muy intenso. Y el feedback externo, pues a lo mejor me lo da un compañero que ha salido a correr conmigo, o mi entrenador que me dice, de acuerdo a los números que me han dado, pues quizás deberías hacer esto. Vamos, sería, digamos, una versión no contaminada de la información que yo tengo. Ambos feedbacks son muy potentes. Como mínimo tenemos que tener uno de ellos. El interno normalmente hay que tenerlo siempre, porque si no podemos depender de una persona que nos evalúe, por lo menos ser nosotros capaces de evaluarnos. Y luego la cuarta es salir de la zona de confort. Si no salimos de la zona de confort, no hay crecimiento, en ningún aspecto. Marta decía que a ella le daba miedo hablar en público. A mí me ha parecido cada un icebreaker espectacular, pero seguramente le daba miedo. Lo que pasa, o seguramente estaba nerviosa, porque a lo mejor la procesión la llevaba por dentro. Pero la única manera de que cada día te dé un poquito menos de respeto o estés menos nervioso es salir aquí a hacerlo. Yo cada vez que salgo estoy nervioso, siempre. No puedo evitarlo, pero cada vez estoy menos nervioso. Al final, si este es cualquiera de ustedes, y esta es la zona de confort, es obvio que si yo me pongo aquí, pues hará frío. Es obvio. Va a ser frío, a lo mejor me siento solo, pero trabajando ahí, mañana mi zona de confort será esta. Con lo cual, el siguiente paso, el frío ya no lo voy a sentir aquí, sino que lo voy a sentir ahí. Y cuanto más grande es nuestra zona de confort, más capacidad vamos a tener para mejorar en cualquier cosa que queramos. Estas cuatro cosas son las que tiene la práctica intencional. Pero, ¿qué tiene la práctica deliberada además de esto que lo hace diferente y qué es lo que realmente es donde hay que poner el foco? La práctica deliberada desarrolla destrezas que han sido construidas por expertos y testadas. Dicho de otra manera, hablamos de entrenamientos que ya se conocen. A lo mejor el padre de Mozart, que es el gran artífice de lo que fue Mozart, evidentemente él y su hijo y Mozart, si no es imposible, pero fue la persona que desde muy pequeño lo puso a tocar cientos de instrumentos. Desde muy pequeño le estuvo rotando por todas las escuelas, pero él estaba con una práctica intencional. Sin embargo, hoy tenemos un experimento de 2014 que ya hoy podemos llamarlo práctica deliberada, porque ya ha sido testado, ya hemos podido comprobar que eso funciona. Y respondiendo a tu pregunta, Ángel, quizás Miles Davis, seguramente si lo consiguieron esos niños, si Miles Davis de 2 a 6 años hubiese tenido el entrenamiento concreto que tuvo Mozart, pues seguramente lo habría tenido.
O no, no lo sé. No, igual hubiera sido peor músico. Pero los 24 niños lo alcanzaron. Además de tener un entrenamiento ya testado, otra cosa muy importante y que es más difícil de explicar es la creación de representaciones mentales. En la práctica deliberada hay que focalizarse mucho en las representaciones mentales. ¿Y qué son las representaciones mentales? Al final es un conjunto de información que nos sirve para organizar nuestra información, para evitar lagunas de memoria. Es lo que, digamos, hacen un ajedrecista, por ejemplo. Un ajedrecista está analizando una partida y está viendo perfectamente 50 a 100 jugadas más allá, a través de representaciones mentales que él se ha generado. Rafa Nadal, cuando practica su saque, por poner un ejemplo, pues con toda seguridad tiene visualizado perfectamente cómo es la ejecución perfecta de ese saque. Y es muchísimo más fácil cuando tienes una representación mental de lo que quieres hacer, conseguirlo. Es el ejemplo un poco que comenté antes de la paella. Podemos saber cómo se hace la paella, pero una cosa es saber cómo se hace y otra cosa es hacerla. Si yo he visto cómo se hace una paella, no es lo mismo que si yo he leído cómo se hace una paella. Y por supuesto, no es lo mismo que si yo la he intentado hacer. ¿Vale? Y bien, con todo esto, me gustaría hacer un repaso a todas estas claves de la práctica deliberada con lo que es Toastmasters. Porque cuando yo leí ese libro, para mí lo que me demostró, lo primero que pensé nada más leerlo es, pero si Toastmasters es esto exactamente. Ahora entiendo por qué ves a una persona hacer un icebreaker y un año después la ves en el escenario y el cambio es asombroso. Porque estamos hablando de un sistema, un entrenamiento que data de 1924, o sea, 93 años le avalan. Punto 1. Los objetivos son claros y medibles y están representados perfectamente aquí. No hace falta que tú te los investigues, te lo dan masticado. Por supuesto, la plena atención se sobreentiende. Sin plena atención yo no podría estar aquí presente con ustedes, ni ustedes estarían atendiendo lo que yo estoy diciendo, ni mi evaluador, ni ningún otro. El feedback, el interno lo tenemos, porque cada vez que hacemos un discurso, yo cada vez que hago un discurso, cuando me siento yo ya sé si estoy contento o no estoy contento. Pero además de eso, lo maravilloso que tenemos aquí es el feedback externo, porque por un lado tenemos una evaluación muy profesional y por otro lado nos llevamos a casa, como decía antes Fran muy bien, la opinión de todos los presentes, con lo cual nos ayuda muchísimo a mejorar lo que hacemos. Salir de la zona de confort, ¿qué hay que decir al respecto? Yo lo acabo de explicar claramente. Es imposible. Pero salir de la zona de confort es cogerte el manual y hoy hago el icebreaker y en la siguiente reunión intento buscarle un hueco para hacer el segundo proyecto. Y cuando tengo hecho el segundo proyecto intento buscarle un hueco para hacer el tercero. Porque si no, estaremos ante una versión muy triste de nosotros mismos. Y hay que buscar realmente una mejora. Y aquí la mejora no se produce de 3 meses en 3 meses. La única manera de mejorar es continuamente haciendo discursos, haciendo roles, evaluando, etc. Y las representaciones mentales, yo cada vez que hago un discurso me preparo un mind map para poder hablar sin tener que leer. Hoy hemos visto que Marta ha salido a dar su icebreaker y no ha utilizado las notas a pesar de que está permitido. Y cabe ya, sobra decir, yo por ejemplo, cuando me voy a enfrentar a una audiencia que no conozco o en un sitio que no conozco, intento imaginármela previamente para que me cueste menos el salto. Así que no cabe la menor duda, Toastmaster reúne perfectamente todas las características de la práctica deliberada. Voy a poner unas conclusiones finales de Nico Sencha,
Les recomiendo, por supuesto, lo que hemos visto, si quieren mejorar en algo, que busquen un entrenamiento testado y probado, fundamental, porque, bueno, se puede investigar y es muy bonito investigar y a mí me gusta, pero si en algo ya hay gente que lo está haciendo y que está teniendo muy buenos resultados, sigamos eso, que para luego superarlo siempre estamos a tiempo. Si buscas un entrenador o un mentor en algo para que te enseñe, hay que tener muchísimo cuidado de que sea realmente la persona adecuada, porque al final es la persona que te va a dar la información. Dividir el objetivo en trozos pequeños. Yo sé, por ejemplo, que a Carlos, que le encanta el tenis, yo podría preguntar, bueno, Carlos, ¿y a ti qué te gustaría mejorar? Y si él me dice, hombre, me gustaría mejorar mi tenis. Vale, eso está muy bonito, pero ¿qué? Vamos a, primero, definir. Vamos, primero que nada, a mejorar el saque. O vamos a mejorar el drive. Y vamos a definir un plan para mejorar eso. No puedes realmente abarcarlo todo ni decirlo de una manera tan ambigua. Menos es más. Es muchísimo mejor cuando estamos entrenando cualquier destreza, media hora al 100% que 2 horas al 70%. Ténganlo claro. Y el claro ejemplo es el experimento este, en el que solo dedicaban unos minutos diarios. Nada menos. Y por último, y fundamental, paciencia. Porque los resultados a veces no se ven inmediatamente, hay veces que sí, pero hay veces que no. Y esto a mí me gusta recordar siempre la historia del bambú japonés, no sé si la conocen. Y el bambú japonés tiene la característica de que lo plantas y lo riegas y lo riegas y lo riegas. Se puede tirar 5 años o 3 años, no recuerdo exactamente cuánto, sin salir absolutamente nada. Y de repente, de buenas a primeras, sale para arriba y en cuestión de unos pocos meses sale todo el bambú hacia afuera. Y es que el bambú no es que no estuviese creciendo, es que estaba creciendo las raíces. Hay veces que hay destrezas que requieren de sentar las raíces, de sentar los cimientos para que florezca todo lo demás que tiene. Así que me gustaría ahora, si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren que hagamos algún ejercicio con algún tipo de entrenamiento, pues... Sí, Walter, yo me remonto al principio del discurso cuando has explicado que un entrenamiento, por ejemplo, como puede ser el de pesas, hace que cada vez vayas cogiendo más peso. Y también a la parte en la que has mencionado que el maestro, el experto, se crea. Y se crea a partir de los experimentos que has comentado que hacían con los músicos, el ejemplo de Mozart con el oído absoluto y demás. Yo quería preguntarte si en la investigación que has hecho para presentar este discurso has encontrado algo sobre la genética, sobre si la genética tiene algo que ver, porque eso, digamos que de alguna manera, por lo menos en parte, confirmaría que el maestro o el experto nace. Y me remonto también a lo que has comentado del ejercicio, porque la genética en el levantamiento de pesas y algunos deportes tiene mucho que ver. A ver, yo con respecto a eso, o sea, ejemplos tengo cientos, porque el libro es un no parar de ejemplos que te tumban lo del gen, lo del talento innato. Eso no quita para decirte que yo, con el mismo entrenamiento que Mozart, pues a lo mejor no sería Mozart. Una cosa no quita la otra. Quiero decir, Messi probablemente haya entrenado más que la gran... Pero Messi, si yo entrenase lo que él, pues probablemente no sería Messi. Todo eso es obvio. Bueno, no es obvio. En esta vida nada es obvio, pero yo eso lo creo también. Pero a lo que quiero llegar es que las condiciones de Mozart, porque he hablado... Hoy quería dar un discurso de 20 minutos, pone de 20 a 40, pero quería darlo de 20, porque aparte de que son 4 discursos, si no aquí duermo a las ovejas, hay tantísimos ejemplos que te quedas realmente asombrado y mucho más desarrollado de como yo lo desarrollo. Yo quería dar unas pinceladitas para demostrar con un ejemplo muy básico de algo como que tan brutal como el oído absoluto, lo cogen unos niños en año y medio dedicándole unos minutitos diarios. Pero, sin duda,
La genética tiene mucho que ver en todo. Hay personas, yo tengo amigos que le das el deporte que le des, lo hacen bien. Y otros que, pues no. Pero también te digo que mi hija, la mayor, cuando empezó en baile, bailaba de pena, que mi mujer y yo decíamos, guau, el baile no es lo suyo. Y es un error, porque baila muy bien ahora, baila muy bien. Y yo pensaba que si no tiene sentido para moverte, pues no tiene sentido. Y no me lo creo ya eso tampoco. Igual que no me creo aquello de no, es que las matemáticas no es lo mío. Son al final etiquetas que te ponen, que te condenan de por vida y que en muchos casos son una losa que es muy difícil de quitarte a nivel de creencias. Entonces, el talento existe, claro que existe, pero no es lo determinante. Todos tenemos un enorme potencial y el potencial, a lo que yo quería decir es que el potencial no es que haya que alcanzarlo, sino que te lo tienes que crear, tienes que buscar realmente cuál es tu potencial. Yo tengo una pregunta. La práctica deliberada me ha quedado claro. Lo que no me ha quedado claro bien es la práctica intencional. ¿Se basa solo en la repetición? ¿Es así? No, realmente la práctica deliberada, la diferencia entre la práctica deliberada y la intencional está que la intencional, la deliberada, te basas en un sistema que está aprobado. Tiene unas fases. No que tiene una fase, porque ese ya lo tiene la intencional, sino que ya está aprobado que funciona para. Quiere decir, podemos decir que Mozart aprendió con una práctica intencional y hoy, si quisiésemos encontrar gente, porque el padre de Mozart no sabía lo que tenía que hacer para que su hijo fuera un genio. Él se dedicó a regarle de información y de posibilidades, pero no sabía dónde quería llegar, sabía que enseñándole esto y esto, pues sería mejor músico, pero no sabía dónde podía llegar. Sin embargo, hoy podemos decir que con ese ejercicio se puede llegar a esto otro. Ya tienes un backtesting, digamos, de que eso funciona. Vale. Eso y bueno, lo de las representaciones mentales que sirven en ambos casos. Sí, respecto a la curva de crecimiento que has dibujado ahí en el papel, que yo lo he visto representado también de otra manera, que es como una especie de altiplano, y es analizándolo un poco como lo que has dicho del bambú, que realmente no es como que llega a una asíntota con un límite, sino que es un crecimiento y luego estás un tiempo en un altiplano, un tiempo en el que no notas mejora, que es lo que has comentado antes. Correcto. De hecho, aquí cuando te acercas a la asíntota, esa es la sensación. Esa es la sensación, pero tú estás siempre expandiendo tus límites. Luego también, en ciertas cosas, por ejemplo en el deporte, la edad juega en tu contra. Por ejemplo, llega un momento que ya vas para abajo. Pero a lo que me refiero con la asíntota, una asíntota lo que viene a representar es un punto que nunca se encuentra, que tiende al infinito. Y que se va acercando, pero nunca se llega a tocar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos metiésemos en un laboratorio, podríamos decir que en el que no hubiese el paso de los años, etcétera, que si tú sigues con tu práctica deliberada, poniendo la misma intensidad, las mismas ganas, tú siempre irías rascando un poquito. Esto es muy difícil, evidentemente, pero normalmente es muy fácil que nos quedemos por aquí. Pues anda que no tenemos margen. Cuando hablas de plena conciencia, de mantener la intensidad en el entrenamiento, esto estaría relacionado con que es más interesante menos tiempo con más intensidad, más que mucho más tiempo con menos intensidad. Es decir, lo contrario que lo que muchas veces hacemos los españoles, trabajar muchas horas, menos eficacia, menos productividad, que los europeos, centroeuropeos, menos horas. ¿Va por ahí el tema? Totalmente de acuerdo. Además hay un montón de métodos de productividad que se basan en eso. No sé si conocen el método Pomodoro, que se trata de unidades de 25 minutos a full, luego 5 minutos de descanso, de desconexión absoluta, otros 25 minutos, allá está aplicaciones al respecto. Y ahora han salido nuevas técnicas de entrenamiento que se llaman HIIT, creo que es High Intensity, no sé qué, que lo mismo, para entrenar en muy cortos espacios de tiempo, máxima intensidad. Con respecto a esto, ha habido mucha gente, y también responde seguramente a lo que tú me acabas de decir, Benja, ha habido épocas en las que estábamos en una práctica deliberada sobre algo y de repente salió alguien, investigó más allá y creó una práctica deliberada nueva. Por poner un ejemplo,
En el atletismo, en los años 30 y pico, pues hubo un sueco, creo que era, que es el que creó los cambios de ritmo, los fartleks, y de entrenar a ritmos constantes y demás, metió un cambio de ritmos en los entrenamientos y entrenamientos más cortos, que al final viene a ser eso, y ya entonces se vio que los resultados eran espectaculares. Hoy en día, todos los que corremos, es una obviedad los cambios de ritmo, las series, pero en los años 20 no, y no tenían claro eso. O por poner otro ejemplo de lo que era práctica deliberada, pues hasta la Olimpiada del 68, creo que fue, en México, el salto de altura, todo el mundo saltaba para adelante. Hasta que llegó un iluminado que le dio por investigar más allá y le dio por coger la curva, saltar así, ¡pum!, dar el salto, y en esa Olimpiada lo descalificaron. Y no estaba haciendo nada incorrecto, pero como era diferente a lo que estaba todo el mundo acostumbrado, esa persona, para llegar ahí, no llegó a través de la práctica deliberada, porque no era algo testado, era la práctica intencional. Sí que es verdad que una vez aquello queda validado, podemos empezar a trabajar sobre eso para mejorar. Y si antes estábamos aquí y pensábamos que, pues claro, saltar con las dos piernas por delante, pues a lo mejor te crees que tu límite está aquí. Ah, no, pero es que hay otra vuelta de tuerca, y con esa otra vuelta de tuerca te das cuenta que ya no está ahí, y quizás, entonces, eso es un poco la idea. Pues nada, espero que les sirva, que pueda ayudarles a mejorar vuestras destrezas, y muchas gracias.